El tren fantasma. El municipio de Puanas también sufrió el azote de esta guerra y fue testigo de uno de los episodios más horribles cuando un ferrocarril donde viajaban más de 200 soldados y oficiales, además de un enorme cargamento de armas y parque, viajaba sin problema ni peligro, hasta que justo antes de llegar a la estación de La Breña, los alzados ya los esperaban con explosivos suficientes para volar al tren completo. Cuando llegó al punto acordado, detonaron las cargas y la tierra se cimbró por la explosión. El certero ataque se centró en los vagones tripulados por los soldados. Muchos de ellos volaron en 1000 pedazos, encontrando una muerte horrible y repentina, mientras otros, todavía menos afortunados, quedaron malheridos y agonizantes. Muchos con miembros cercenados, algunos ciegos y sordos. Sus ojos se quemaron, sus oídos se reventaron. Entre alaridos y súplicas se arrastraban alrededor de los despedazados vagones del tren. Los alzados se apresuraron a robar el parque y las armas que pudieron tomar. A todos los sobrevivientes que encontraban a su paso, los mataban con crueldad. Aunque ya no representaban ninguna amenaza, los que no murieron bajo el fusil de los enemigos pasaron horas en terrible agonía, arrastrando sus cuerpos mutilados antes de exhalar el último aliento. Los cuerpos de todos esos hombres pronto fueron pasto de los carroñeros, que se dieron un macabro banquete. Nadie sabe si algún soldado aún estaba vivo cuando empezaron a ser devorados, quizá sin ser capaces de defenderse. Lo cierto es que era tanta la cantidad de muertos que el festín de carroña se extendió por días. Desde luego, uno de los invitados más puntuales al banquete fueron los perros, que con el fin de evitar competencia con otros animales, se llevaban los trozos de carne en el hocico hasta donde se sentían seguros para comer. Y así fue como inició la pesadilla. Relativamente cerca de ahí, en el ejido 18 de agosto, la gente comenzó a ver que los perros llegaban con trozos de carne en el hocico. Aunque algunos eran solo trozos deformes, sin que hubiera manera de adivinar su procedencia, otros revelaban claramente que los perros estaban devorando carne humana, pues algunos traían manos, brazos, pies y otras partes que claramente pertenecían a seres humanos. Rápidamente, el horror cundió por la pequeña comunidad. Los pobladores horrorizados veían que los perros devoraban la carne con celeridad hasta dejar limpios los huesos, que lamían y mordisqueaban solo un poco después. Rápidamente iban al lugar de la tragedia y regresaban con un nuevo trozo de carne. A pesar del escalofriante espectáculo, hubo quien no pudo observar que un perro venía cargando en sus fauces un brazo de alguno de los desafortunados soldados. El miembro aún estaba semicubierto, pues conservaba un jirón del uniforme roto y quemado en el antebrazo, y en su muñeca brillaba un destello amarillo de una esclava, y en uno de los 3 dedos que conservaba la mano había un anillo de oro coronado con un rubí. Ese brazo, sin duda, perteneció a un oficial. El hombre se acercó al can y, tratando de convencerlo con ademanes y cariños de entregarle la presa, pero el perro gruñía débilmente cuando el hombre trataba de tomar con su mano su precioso trofeo. El hombre forcejeó un poco. La ambición le hacía ignorar el hecho que sus manos tomaban un brazo humano. Por fin, el animal cedió su presa, después de ser asustado por el hombre, que con desesperación despojaba de las joyas al brazo, mientras el perro no lo perdía de vista y movía su cola y ladraba juguetón. Una vez que el individuo tuvo en sus manos la esclava y el anillo, dejó caer el brazo con cínico desdén, y el perro se abalanzó de nuevo sobre él y se alejó deprisa para poder devorarlo. Por supuesto, esta acción no pasó desapercibida por los demás, que disimuladamente empezaron a revisar las demás partes sin ningún éxito. Pero ya se había prendido la chispa de la ambición, por lo que algunos de ellos disimuladamente se perdieron entre los matorrales
con rumbo hacia el lugar de la explosión. Después de mucho caminar, los primeros pobladores llegaron al lugar y no pudieron evitar sentirse horrorizados por el macabro paisaje. Ahí estaba el tren descarrilado. La locomotora yacía sobre un costado, lo mismo que el vagón siguiente. 3 vagones siguientes habían volado en pedazos y sus restos estaban sobre la negra marca de la explosión, que había destruido todo, incluso la vía. El siguiente vagón estaba quemado y semidestruido, el siguiente volteado, y los 2 últimos, que eran los que transportaban el arsenal, eran los que estaban en mejores condiciones. El golpe había sido perfecto. El tren se destruyó por completo y yacía como un coloso derrotado. Los oficiales y el grosso de las tropas habían recibido el impacto y muerto despedazados de inmediato. Las partes de sus cuerpos esparcidas en cientos de metros a la redonda. Había cuerpos mutilados, con huellas de haberse arrastrado en terrible agonía, y muchos otros cuerpos de los sobrevivientes habían sido abatidos a tiros por los perpetradores. Una espantosa masacre que dejó cientos de hombres muertos y que habían sido pasto de las bestias que rondaban todavía el lugar. Por si no fuera suficientemente horripilante, el hedor circundante se esparcía por todo el lugar, pero a pesar de esa peste a muerte, de las bestias que rondaban y de los cientos de cuerpos regados, la ambición de los hombres fue mayor, y también ellos se convirtieron en carroñeros, pero no de carne, sino de hurgando entre los cuerpos mutilados. Buscaron cadenas, anillos, medallas, incluso pudieron encontrar utensilios de plata, que seguramente venían en el vagón comedor. Poco a poco se acercaron más pobladores, y ya sin temor, ni mucho menos respeto. En pocas horas peinaron la zona, recogiendo cualquier cosa remotamente valiosa. Debido al estado de guerra en toda la nación, no hubo ningún destacamento militar que fuera a recoger los cuerpos, y desde luego los pobladores no se preocuparon por sepultar a los difuntos. Pasaron semanas, y poco a poco el hedor se disipó, y al cabo de los años la vía se reparó. Retiraron los restos del ferrocarril, se retomaron las rutas, finalizó la revolución. El país tomó su rumbo, y la tragedia simplemente se olvidó, al igual que muchas otras que sucedieron en ese periodo. Muchas décadas después, la estación de La Breña quedó relegada a solo una parada ocasional. Cuando las personas de los poblados aledaños, particularmente las del 18 de agosto, necesitaban abordar el tren, debían caminar una gran distancia hasta el campamento militar para que ellos se encargaran de hacer la parada al ferrocarril. Ellos encendían 2 fogatas a 200 metros de la estación para que el maquinista mesurara la velocidad y poder detenerse en la estación, la cual tenía señales de luz, y los militares agitaban sus lámparas de aceite y eventualmente de baterías, y ahí se detenían para recoger a los pasajeros, aunque era habitual ese trayecto del poblado a la estación, pues como se detalló en el relato anterior, el ferrocarril fue muy solicitado hasta su desaparición. Siempre que era necesario tomar el tren, la gente procuraba organizarse para no recorrer el trayecto en soledad. Sabía que quien preferiría andar ese trayecto de día, sin importar las horas que debía esperar en el campamento, pues las corridas que pasaban en ese punto eran nocturnas y el trayecto tenía fama de estar embrujado, quizá por la crueldad de la tragedia, quizá por lo repentino de la muerte de tantas personas, o por el horrible sufrimiento de los que no murieron de inmediato. ¿O será el castigo por dejar a los cuerpos sin cristiana sepultura, sin que puedan descansar en paz? Pero los lugareños, mientras caminaban rumbo a la estación, escuchaban claramente gritos desesperados, suplicando ayuda y rogando a Dios terminar con su sufrimiento. Conforme avanzaban en medio de la noche entre los matorrales que estorbaban el improvisado camino, se escuchaban claramente las súplicas de ayuda, los gemidos lastimeros y los gritos agónicos. Cuentan que algunos desentendidos de lo que sucedía se internaban hacia donde se escuchaban los gritos,
pensando que era alguna persona en desgracia, pero conforme se acercaba, se escuchaban cada vez más lamentos de más personas, hasta que se convertía en un sonido multitudinario, ensordecedor, como si las ánimas sintieran la cercanía de un ser vivo y clamaran con mayor vehemencia, buscando terminar con su suplicio. Por eso nadie se atrevía a andar solo en la noche por ese camino. Por eso las personas ignoraban los sonidos lejanos, y si los escuchaban con mayor claridad, tapaban sus oídos y aceleraban el paso, pero aún así, llegaban sin incidentes al campamento de la estación, sin mayores incidentes. Muchas veces se repetía un fenómeno. Mientras las personas esperaban el tren, se escuchaba a lo lejos el silbato, y al poco rato se podía ver el enorme faro en la oscuridad de la noche. Conforme se acercaba, se escuchaba el sonido de la máquina. La luz se acrecentaba. Los militares agitaban sus lámparas. La gente se levantaba de sus improvisados asientos, preparaban su equipaje, pero el tren nunca llegaba. Cuando llegaba a cierta distancia, ya no se acercaba más, y al cabo de unos momentos, la gente entendía que era el tren fantasma, ese que nunca llegó a la estación de La Breña, ese que causó cientos de muertes, ese que repite una y otra vez su último y trágico viaje, como si tratara de en cada intento evitar la terrible tragedia. Muchas veces, muchas personas lo vieron, pero ahora que ya no existe el tren de pasajeros, que muchas de las vías ya se han levantado y las que quedan están en completo abandono. Sería muy interesante saber si aún es posible que podamos ver al tren fantasma.